Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 6.26 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, del problema anterior, ¿cuáles son la posición y la velocidad de la flecha después de 2 y 6 segundos? Ok, entonces este problema depende del ejercicio 6.25. El ejercicio 6.25 trataba de que se lanzaba una flecha verticalmente hacia arriba y nos pedían determinar la altura máxima a la que llegaba esa flecha. Nos decían que esa velocidad de inicio con la que se arrojaba la flecha era de 80 pies por segundo. Entonces ese era el único dato que nos daban. Y ahora nos piden calcular la velocidad a los 2 y 6 segundos y también la posición. Entonces vamos a anotar las fórmulas. Como ya saben, siempre me gusta anotar primero aquí las fórmulas con las cuales vamos a trabajar, que hasta ahorita hemos trabajado con estas dos. Por 2 a delta x. Ok, entonces estas han sido las fórmulas con las que hemos trabajado y que hemos podido resolver todos los ejercicios de este capítulo de cinemática, de este capítulo 6. Pero hoy me gustaría agregar una tercera fórmula que creo yo que es con la que se complementan estas dos y que con estas tres fórmulas tú puedes resolver cualquier ejercicio de cinemática que te pongan. De hecho, bueno, serían cuatro en realidad, que una ya la vimos al inicio, que era la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que esto era cuando teníamos una velocidad constante. En este caso esta fórmula no se puede aplicar junto con estas porque estas tienen aceleración. Al tener aceleración pues tenemos dos velocidades diferentes, como se puede ver aquí. En esta se supone que la aceleración es cero y por lo tanto tenemos una velocidad constante o una velocidad promedio. Es con lo que podríamos trabajar con esta fórmula. Pero la otra fórmula que me gustaría agregar sería esta de aquí. Bueno, velocidad inicial, le voy a poner un subíndice i por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con esta fórmula complemento las fórmulas de cinemática y podemos resolver cualquier ejercicio. Entonces vamos a primero resolver el ejercicio mediante el uso de estas dos fórmulas y después lo vamos a hacer utilizando esta otra fórmula porque creo yo que sirve para que la vayamos conociendo y sepamos cómo utilizarla, cómo despejarla, que bueno, en este caso no va a necesitar despeje porque lo que vamos a calcular es este valor, pero a lo mejor en otros ejercicios donde se incluyan tiros parabólicos o ejercicios de ese estilo, a lo mejor sí va a ser necesario utilizar más cotidianamente esta fórmula. Hasta ahorita esta sería la primera vez. Pero bueno, entonces vamos a empezar utilizando esta fórmula para calcular la velocidad de la flecha. Entonces se supone que esa flecha se arrojó hacia arriba y no sabemos cuánto va a tardar en llegar hasta su punto máximo, pero queremos conocer cuál es la velocidad cuando hayan transcurrido 2 segundos y cuando hayan transcurrido 6 segundos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar la velocidad final de esta fórmula que tenemos aquí. Para hacer eso, pues como ya sabes, el tiempo que está aquí dividiendo lo tengo que pasar al otro lado, pasaría multiplicando. Entonces nos quedaría A por T, así, es igual a BF menos BI. Y ahora como quiero conocer la velocidad final, simplemente despejo y el BI que está restando lo paso al otro lado. Me quedaría A por T más BI es igual a BF y acá simplemente le doy la vuelta para tenerlo de manera más cotidiana, ¿no? Con la variable despejada a la izquierda. Y entonces ahora, como conozco todos los datos, pues los puedo sustituir. Entonces me quedaría la velocidad final es igual a la aceleración. En este ejercicio estábamos trabajando con unidades del sistema inglés. Entonces aquí la aceleración no va a ser de 9.81, va a ser de menos 32 pies por segundo. Entonces ese es el dato que vamos a sustituir aquí. Quedaría menos 32 pies por segundo al cuadrado, que multiplica el tiempo. Como queremos conocer la velocidad a los 2 segundos, pues vamos a sustituir por 2 más la velocidad inicial, que serían 80 pies. Entonces aquí serían 80 pies por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar con las unidades en esta parte? Si te fijas, aquí tenemos una diagonal que significa una fracción. Entonces tenemos segundos al cuadrado en la parte de abajo y tenemos segundos lineales en la parte de arriba porque esto se está multiplicando. Uno de los segundos
que está en la parte de abajo se va a cancelar con el de arriba y nos va a quedar solamente segundos en la parte de abajo. Pero como acá tenemos pies en la parte de arriba, nos quedaría pies sobre segundo. Entonces vemos que son las mismas unidades que tenemos acá, pies sobre segundos, y por lo tanto esta operación, esta suma, se va a poder realizar porque son términos semejantes. Aquí nada más multiplicamos, 32 por 2 son 64, entonces nos queda una velocidad de menos 64 pies por segundo más 80 pies por segundo. 80 menos 64, esto sería 16. Entonces esa sería la velocidad que tendría la flecha una vez que han pasado 2 segundos, 16 pies por segundo. Y esto es lógico, a medida que la flecha va subiendo, va perdiendo velocidad. Entonces quiere decir que a los 2 segundos la flecha no ha llegado a su punto más alto, apenas va perdiendo velocidad y ya solamente lleva una velocidad de 16 de los 80 originales. Muy bien, entonces ahora vamos a sacar la velocidad, pero a los 6 segundos, que sería exactamente utilizar la misma fórmula, que sería velocidad final es igual al menos 32 pies por segundo al cuadrado, pero ahora vamos a multiplicar por 6 segundos y el 80 sigue siendo el mismo porque esa fue la velocidad inicial. Entonces ahora multiplicaríamos menos 32 por 6, eso serían menos 192. Y menos 192 más 80, para ya no escribir tanto, serían menos 112. Menos 100, bueno, voy a poner menos 192 más 80. Y menos 192 más 80 hemos dicho que es menos 112. Entonces, ¿qué significa que ahora nos haya dado negativo el resultado? Bueno, significa que ahora la velocidad es hacia abajo. Quiere decir que la flecha empezó a subir, fue perdiendo velocidad. A los 2 segundos llevaba una velocidad de 16 pies por segundo. Luego siguió subiendo, llegó a su punto más alto, perdió totalmente toda la velocidad que tenía, quedó en cero y empezó a caer. Y ahí empezó a agarrar velocidad, pero negativa, porque ahora se dirige hacia el sentido contrario del cual habíamos considerado que era el lado positivo. Entonces empezó a caer y ahora tiene una velocidad de menos 112 pies por segundo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto lo más probable quiere decir que el lugar donde se lanzó la flecha, supongamos que aquí tenemos a la persona que lanzó la flecha, se supone que la lanzó hacia arriba, llegó a su punto más alto y después empezó a caer, pero el hecho de que nos haya dado un valor más grande que el de la velocidad original quiere decir que la flecha ya pasó el punto de inicio, o sea, quiere decir que a lo mejor estaba en un acantilado o en un lugar donde el suelo queda un poquito más abajo, supongamos algo así. Entonces quiere decir que la flecha subió, se quedó sin velocidad, empezó a agarrar velocidad negativa y en este punto, es decir, cuando regresa al punto de partida, debería tener una velocidad de menos 80 pies por segundo. El hecho de que aquí aparezca menos 112 quiere decir que la flecha siguió bajando y por lo tanto siguió tomando velocidad. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Y bueno, esas serían las velocidades para los dos incisos, le podríamos llamar, para los 2 segundos y para los 6 segundos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar la posición. Y para sacar la posición, pues tendríamos que hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí, que de hecho vamos a hacerlo. Entonces vamos a despejar el delta x que tenemos aquí. Entonces nos quedaría que el bf al cuadrado menos bi al cuadrado. ¿Por qué? Porque este bi que está sumando lo paso para acá, pasaría restando. Esto me queda igual a 2 aceleración por delta x y despejo delta x pasando dividiendo el 2a. Entonces queda bf al cuadrado menos bi al cuadrado entre 2a es igual a delta x. Y entonces ahora sí, sustituimos. Y ahora esta fórmula la podemos utilizar gracias a que ya conocemos las dos velocidades tanto a los 2 segundos como a los 6 segundos, porque esas serían las velocidades finales que vamos a sustituir aquí. Entonces es por eso que ahora podemos utilizar esa fórmula. Si no hubiéramos calculado estos dos valores primero, no podríamos utilizar esta fórmula, y es por eso que les comento que esta fórmula se me hace también muy útil porque ayuda a resolver este tipo de ejercicios sin necesidad de conocer esa velocidad final. Si se fijan aquí, no tiene ninguna variable que se llame velocidad final. Entonces vamos a calcularlo también de esta manera para que vean que da exactamente el mismo resultado. Entonces
Delta X sería igual a la velocidad final, que serían estos 16. Entonces le ponemos aquí 16 pies por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que eran los 80 pies por segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por A, que es nuevamente la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, que sería este valor. 16 al cuadrado son 256. Aquí, para que no se me extienda mucho, voy a omitir el uso de las unidades para hacerlo un poquito más rápido. Luego 80 al cuadrado son 6400 y 2 por 32 son 64, más por menos menos. 256 menos 6400 me quedarían 6144 entre 64, y haciendo esa división, 6144 entre 64, eso nos da exactamente 96. Entonces serían menos 96. Perdón, no, sería, aquí también es negativo, menos entre menos sería más. Serían 96, y como estas unidades estaban trabajando en pies, pues esto también serían pies, porque está dando una posición. Quiere decir que la posición que tendría este objeto es de 96 pies. Si mal no recuerdo, en el ejercicio anterior descubrimos que la altura máxima a la que llegaba la flecha eran 100 pies. Entonces quiere decir que a los 2 segundos está prácticamente por llegar a su altura máxima. Todavía no llega, está a 96 pies. Entonces ahí tendríamos el primer valor. Ahora vamos a hacer este mismo inciso, el de los 2 segundos, pero utilizando esta fórmula que tenemos aquí, para que vean que nos va a dar el mismo resultado de los 96. Entonces nos quedaría delta X es igual a la velocidad inicial, que son los 80 pies, por el tiempo, que son los 2 segundos, más un medio de la aceleración, que son los 32, por el tiempo al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado. Hacemos las operaciones. 80 por 2 son 160. Luego aquí menos 32 lo dividimos entre 2, serían 16. 2 al cuadrado son 4. Todo esto que nos dio 16 por 4 serían 64. Y nos da negativo, porque si se fijan aquí tenemos más por menos, menos. Y esto va a dar positivo, entonces menos por más sería menos. Total, que todo esto nos da 64. A 160 le quito 64. Si fuera aquí un 60, pues a 160 le quito 60, me quedarían 100, pero todavía ese 100 le tengo que quitar otros 4 y me quedan los mismos 96 que habíamos dicho. Entonces, si te fijas, puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Puedes utilizar esta o puedes utilizar también esta fórmula que tenemos acá. Y a mí me gusta más porque cuando se trata de obtener posición es más directa, porque ya está despejado el delta X, y además que no hay necesidad de conocer la velocidad final. De hecho, esta fórmula la pudimos haber utilizado desde un inicio sin saber cuál era la velocidad final a los 2 segundos. Entonces, ahí tenemos la respuesta de la posición a los 2 segundos. Y ya para terminar, vamos a sacar la posición de la flecha cuando han pasado 6 segundos. Entonces ahora los tiempos los sustituimos por un 6. Todo queda exactamente igual. Nada más donde había un 2, ahora cambiamos por un 6. Y entonces aquí nos quedaría 80 por 6. 8 por 6 son 48, 480. Luego la mitad de 32, ya hemos dicho, es 16. Nos quedaría menos 16. 6 al cuadrado son 36. Entonces multiplicaría los 16 de aquí por los 36 de acá. Eso me da 16 por 36, 576. Entonces me quedaría menos 576. Si hacemos esta resta, 480 menos 576 serían 96. Entonces, menos 96. Entonces nos quedaría menos 96 pies. Y este sería el resultado cuando la flecha se ha movido durante 6 segundos o ha estado en el aire durante 6 segundos. Y entonces esto concuerda con lo que habíamos dicho de que la flecha ya había pasado por su posición de origen, de donde se había aventado, y había seguido cayendo. Entonces quiere decir que estábamos como en una especie de edificio o acantilado en donde podíamos estar de pie en la, digamos, cornisa del edificio, y arrojamos la flecha
y ya simplemente no la atrapamos, dejamos que la flecha siguiera cayendo. Entonces quiere decir que a los 6 segundos la flecha ha caído 96 pies de su posición de origen. Es decir, si aquí marcamos el 0, la flecha está a 96 pies por debajo de esa posición. Bueno, entonces con eso tendríamos resuelto el ejercicio 6.26. Espero que el ejercicio te haya sido útil, que hayas entendido cómo utilizar esta fórmula y las ventajas que puede tener con respecto a las otras. Si te ha gustado el video, te invito a que dejes tu like, te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.